En lo que ellos salen y están esperando a que llegue la enfermera, Santi nace. Esta conversación ha estado interesantísima, espectacular. Y como ha estado tan espectacular, pues la tuvimos que dividir en 2 partes. Así es que ahora comenzamos la segunda parte de la historia de maternidad de Marisela Morales. Así que te pido que por favor te mantengas aquí conectado y disfruta este episodio. Saludos, bienvenido a César Época. Sonny Luis tan siquiera, wow. Y esto es algo súper lindo que muy pocas veces lo he contado. Santi nace y hace pipí. O sea, yo solo vi el chorrito así, ¡chic! Y entonces la doctora lo agarra, se queda callada y yo le digo, ¿está bien? Y me dice, Y sí. lloró todo. Sí, todo en un proceso normal. Uh-huh. Y me dice, ¿quién va a cortar? O sea, pero todo era como muy rápido. ¿Quién va a cortar el cordón? O sea, Luis no estaba. Entonces yo, muy valientemente dije, yo. Entonces yo le corté a Santi el cordón. O sea, yo solita me corté, en pocas palabras, Claro. corté el cordón. Pero yo lo corto el cordón y en el momento me lo agarran. O sea, no fue... No te o dio sea, tiempo lo agarran de nada. y empieza a entrar, o sea, te digo, no tengo claridad del momento, pero empieza a entrar mucha gente. Veo que a Santi lo ponen en el cunero y entonces empiezan a hablar como en todo el Código, hospital, código de emergencia, no sé qué. Y yo decía, o sea, ¿qué pasa? Y yo en el momento llegué a decir, quizás estoy tan drogada de la medicina que estoy alucinando. O sea, o mi inglés guachi guachi ya se fue y no estoy entendiendo. Y entonces me volteo y le digo, lo veo que lo están poniendo, o sea, pero yo lo veía bien, ¿me entiendes? O sea, le están poniendo como un montón de cositas para ver el corazón. Ajá. Y lo están limpiando súper rápido y todo, y le ponen una sonda y no sé qué. Y entonces yo le digo, ¿está todo bien? Y la enfermera creo que en su desespero no lo pensó. No la quiero juzgar, pero se voltea y me dice, mire, probablemente su hijo tiene síndrome Down. Le vamos a dar 13 horas de vida. Si él pasa las 13 horas, va a vivir. Si no, lo siento mucho. O sea, para mí, todavía me da como, para mí fue, ¿qué? O sea, de verdad dije, despiértate. Y tú sola, despiértate. O sea, despiértate que eso no es real. No. Y entonces me acuerdo que volteé a ver a la doctora, que obviamente está haciendo lo que debe de hacer después de que uno tiene hijos, y me dice, no sé qué pasó. Y yo, ¿no sabes qué pasó? O sea, y entonces el bululú de todo el mundo gritando, no sé qué, se llevan a Santi. En lo que va saliendo Santi, entra Luis, y Luis así, ¡ay, nació! Ay, no. O sea, de lo más feliz. O sea, un papá. Claro, claro. Nació, no sé qué, y yo con aquella cara, entre que no sabía si llorar, reír, no sé, dormirme, volver a la presencia del Señor, no sé. Y le digo, me dice, ¿lo viste? Y me dice, ¿por qué no está feliz? Entonces le digo, ellas dicen, literal es así, ellos dicen que él tiene síndrome Down, que creen que tiene, porque nada era seguro, creen que tiene síndrome Down. Y me dice Luis, no, pero si yo lo veo bien lindo. Mal comentario. Eso no se dice. Pero si yo lo veo bien lindo. Y yo, no te dije que era feo. O sea, en ningún momento dije eso. Y yo, ¿me estás escuchando? Y me dice, no, tal vez entendiste mal. Y yo, bueno, entonces pregúntale, que tal vez yo estoy drogada y yo estoy entendiendo mal. Entonces ella dice, sí, ya vamos a venir a hablar con ustedes. O sea, se sale todo el mundo, entra Vale y me dice, lo vi bien lindo. Y yo, o sea... Ay, Dios mío. Yo, sí, mi amor, su hermanito. Pero ¿por qué no está aquí? Yo, ay, porque lo tienen que limpiar. Ya sabes, o sea, uno se inventa para Claro. cuidar el corazón. Entonces después entra la doctora con un panfleto de cosas, o sea, así, y las pone. Y me dice, a ver, quiero hablar contigo. Y me dice, quiero mostrarte que yo nunca te mentí, sino que simple y sencillamente nunca se mostró. Esta es una ultra de un niño que tiene síndrome Down, que se sabe desde que está en tu vientre, y esta es la de Santi. ¿Ves la diferencia? Y, o sea, podía ver la diferencia. Para los que no saben, cuando uno tiene un niño con síndrome Down, la primera cosa que se ve en una ultra es que el fémur es más pequeño. El fémur es un hueso largo que uno tiene en el cuerpo. Los de ellos son más pequeños. El de Santi mide como cualquier otro niño. Otra de las cosas es que ellos no tienen como hueso fuerte acá. Como el palito de la nariz. Ajá, como esto. El tabique creo que se O sea, tienen que pensar también
que Santi, o sea, todos nosotros tenemos, bueno, Luis no, pero la mayoría, tenemos nariz como chiquitita. Entonces, claro, él nació con una nariz perfecta, o sea, así un botón de nariz. Y en la ultra se ve su hueso. Otra cosa son que los dedos son chiquitos. Pues yo le miraba los dedos bien. Normal, ajá. Que el pie, claro, todo esto lo sé, no en ese momento, después. Que el pie, el dedo gordo está separado. El de él estaba bien. O sea, ellos en teoría no pueden o les cuesta mucho usar esas sandalias que tienen como para el dedito, porque el dedo gordo del pie está muy separado. El de Santi está bien. Entonces, lo único, me dice la doctora, que yo podría decir como, tal vez es que él tiene los ojitos chinitos, como almendrados, se dice. Pero me dice, pero usted los tiene, y su esposo también, y la niña también. Y yo, sí. Entonces había como una esperanza así, que tal vez no. De que fuera así, de que no. De que tal vez no. Y me dice, pero quiero dejar en claro que nunca se mostró, no es que yo le oculté información, o sea, sino que no había de dónde saberlo. Claro, a todas esas yo estaba en un shock que yo, Y claro, la doctora te lo va a aclarar, obviamente porque ella no se va a meter en problema legal que tú fueras a pensar de que ella te ocultó la información. Pero si te pones a pensar, no tenía por qué hacerlo. No, claro. O sea, mucha gente me decía, ella lo que no quería era que tú la demandaras, obviamente. Pero también si te pones a pensar, ¿qué ganaba ella con escondérmelo? No soy ni la primera ni la última. No, que por eso, exacto, por eso para ella también fue un shock al ver a Santi, porque decir, pero es que todo se veía bien. Y me dijo, él lloró, o sea, está bien, es un niño grande, pesó 7'4", 7'5", o sea, no, midió bien, o sea, bueno. Entonces yo era triste, porque tengo que aclarar que desgraciadamente uno siempre, cuando está chiquito le van enseñando, y en todos lados se lo enseñan, las cosas de las películas y etcétera, que a la gente buena le pasan cosas buenas y a la gente mala les pasan cosas malas. Entonces, claro, en ese momento yo era, pero si yo soy una buena persona, Señor, ¿por qué? Porque cabe destacar que yo lo veía en ese momento como algo malo, como un castigo. Claro. Entonces yo decía, ¿pero qué pasa? O sea, ¿en qué momento? Y lo digo abiertamente como un testimonio, le dije al Señor, o sea, me fallaste. ¿En qué momento me dejaste si todo iba bien? O sea, y claro, me lo llevan y yo lo veía y entonces era así como que me daba cosita. Yo le decía, sos muy lindo y todo, pero no era por esto por lo que yo venía. O sea, ¿dónde está mi hijo? Es difícil y es súper difícil. Y yo, desde que nació Santi, no juzgo a ninguna mamá porque realmente es un duelo. Si lo leen en todas partes, es un duelo porque te enfrentas a una situación a la que no estabas preparada, nadie te advirtió. Entonces es como literalmente volver a empezar, pero 2 veces, porque no es simplemente que, ya tienes otro bebé y estás volviendo a empezar con toda la cuestión de un recién nacido. Es que ahora tiene un bebé con una condición que tú desconoces totalmente, que tú no sabes cuál es el futuro para ese bebé. Y entonces yo digo para nosotras las madres que pensamos en todo. Sí. Uno empieza a pensar en el futuro del bebé, en qué va a pasar, qué se le va a complicar de aquí en adelante, va a poder caminar normal, claro va a comer que también normal. viene del hecho de que uno no tiene mucha información, o sea, no existe mucha información. Sí. O sea, yo lo que sabía del síndrome de Down era que le pasaba a las mamás que tenían hijos ya grandes, o sea, después de los 40, entonces yo decía, yo no estoy en esa lista, que si en la familia había, en mi familia no había nadie, en la de mi esposo tampoco. Entonces, claro, esos eran mis consuelos de ese día que yo decía, no, tal vez no, o sea, tal vez se equivocaron, no pasa nada. ¿Por qué iba a durar 13 horas? Porque la mayoría de niños con síndrome de Down nacen con problemas de corazón. Entonces, a la mayoría les dan un seguimiento y cuando nacen tiene que haber un cardiólogo porque los pueden operar en ese mismo instante de corazón abierto. Okay. En el caso de Santi, como no se sabía, no sabíamos si tenía problemas de corazón. Entonces ellos le empiezan a conectar todo y a decir, si llega a tener, o sea, pueda que se muera. Wow. Entonces eran 13 horas. En esas 13 horas, para hacer el cuento un poco más corto, me dijeron que era ciego, que era sordo, que iba a tener problemas del colon. Entonces, cada vez que entraba una enfermera, para mí era así como, ¿y ahora qué más? Ajá.
O sea, de Qué verdad. horrible todo, como que ahí uno detrás del otro, no esperar. Como que, ok, Exacto. déjame decirle esto al otro día, por lo menos para que... Pero claro, cuando nacen, se los llevan a hacerle lo de los oídos. Sí. Entonces, a rato regresó y yo, ¿todo bien? Y me decía, no, fíjese que No quizás pasó es la sordo, prueba. porque Oh, no pasó Dios la prueba. mío. Y todo era quizás. O sea, Sí, yo o sea, odié esa palabra ese sí. año, quizás. Porque también tienen que saber que yo, antes de Santi, era una mujer como muy by the book. Y así todo muy planeado. Claro, hoy aprendí a no ser así, gracias a Santi. Y el Señor sabe por qué me mandó eso. Pero para mí era quizás, no, o sea, dígame sí o no, o sea, quizás no existe. ¿Sí lo tiene o no lo tiene? No, que se lo vamos a regresar, se lo vamos a volver a hacer mañana, porque puede hacer que tenga líquido en el oído. Entonces ya mañana, pues, o se le sale o se le seca o no sé. Ok. No, que tal vez el niño es ciego. Yo decía, pero ¿cómo saben? Si los niños chiquitos apenas y ven. No. O sea, el ojo, Sí. pues no se ha desarrollado, digo yo, ¿verdad? En mi ignorancia. Y así, varias cosas. Wow. Entre las otras cosas que me dijeron fue, nosotros íbamos a circuncidar a Santi. Más lo circuncidamos. Y esa es de las cosas que más me dolió. Entra la doctora y me dice, queríamos saber si todavía van a circuncidar a Santi. Y yo, no se puede. O sea, la condición no lo... O sea, ¿por qué? Y me dice, yo no sé si lo hacen sin pensar o porque ellas, claro, no tienen sentimiento al niño ni a la mamá, entonces es muy frío. Me dice, no, porque la posibilidad de que él se case, pues usted sabe. O sea, Wow. y le digo, pero es que no lo vamos a circuncidar ¿Por para qué? que alguien más lo vea. O sea, es una cosa de limpieza y porque nosotros lo queremos hacer. O sea, sí, lo queremos circuncidar. Entonces era una tras otra. A Santi lo ponen en esa lamparita como ultravioleta porque tenía la bilirrubina alta. Después vine a saber que eso era algo normal. Tienen Sí. que acordarse que Valentina era una niña cabbage, así muy grandota. Entonces, diferente, obvio, muy diferente. nunca le pasó eso. Sí. Pero entonces cuando me dice, lo vamos a poner en la lucecita esa, yo, ay, Dios mío, ¿y ahora qué tiene? Sí, a mí también me pasó con los dos. Pero con uno ambos. no sabe, ¿me No, entiendes? claro. Y me acuerdo, había una enfermera que me abrazó y me dijo, eso es algo normal. Y yo, bueno, es que como entran y me dan cualquier tipo de noticia, entonces lo dejan ahí con su diaper y como un antifaz. Ajá. Y él lloraba y lloraba. Y me acuerdo que cuando yo le daba el dedo, él se callaba. Él me agarraba así el dedo y se callaba. Entonces ahí fue como que me empezó a partir. O sea, Claro. honestamente. Claro, todas estas tienen que saber que mi esposo, bien, o sea, llegó mi cuñada y ellos felices hablando del niño, no sé qué. Mi cuñada se lleva a mi hija, porque no teníamos con quién dejarla, entonces se va con ella. Cuando cierra la puerta, mi esposo me dice, siento que quieres hablar. También tienen que saber que yo odio mostrarme vulnerable. Llorar en público no es mi fuerte y no lo será nunca, creo yo. O sea que si un día me ven llorando aquí es porque realmente estoy mal. ¿O te tocó algo? Sí, me tocó algo. Demasiado. Me dice, ¿necesitas hablar? Y yo, no, estoy bien. Y me dijo, es que necesitas hablar. Entonces, claro, me suelto, como Magdalena. Y le digo, es que ¿por qué nos pasa esto a nosotros? Y le digo, o sea, si nosotros somos buenas personas. Y bueno, me desahogué. Y a todas estas era una suposición. No estaba todavía comprobado o confirmado. Y entonces Luis, que yo siempre digo que ha sido la ancla en las cosas del Señor para nosotras, me dice, amor, si llega a salir positivo, de nosotros va a depender cómo la gente lo va a ver. Si vos le pones el tag aquí que dice síndrome Down, toda la gente te lo va a ver así. Toda la gente. Pero si vos a él lo criás como cualquier otro niño, va a salir como cualquier otro niño y la gente lo va a tratar como cualquier otro niño. Claro, en ese momento a mí no me daba clic nada de lo que me decían. Y entonces yo le dije, yo no sé por qué el Señor me lo manda a mí. O sea, yo que no tengo mucha paciencia. Y empieza mi yo de mala mamá. Y entonces él me dice, ¿sabes por qué? Porque vos te ves así, pero el Señor no te ha visto así. Y el Señor sabe que ese niño te necesita a vos. Y me necesita a mí y necesita a Vale. Y vamos a salir, pero no te adelantes, bla, bla, bla. Yo lo digo públicamente, nunca lo vi llorar en el tema. Él dice que esa noche se fue al carro y lloró. Claro. Yo nunca lo vi llorar. O sea, él se mantuvo, o sea, una fe y una firmeza impresionante. Y yo puedo decir hasta el día de hoy que esa prueba muchas veces a los matrimonios los separan. Yo, honestamente, si antes estábamos bien y estábamos enamorados, yo puedo decir que eso me terminó de conquistar el corazón. O sea, cómo es él, o sea, cómo vio
la adversidad en ese momento, cómo se paró como el hombre de la casa a sostener lo que se estaba cayendo, porque se estaba cayendo. O sea, Wow. yo hasta el día de hoy, el día del cumpleaños de Santi, le pido perdón a Santi, le digo, Santi, perdón, porque cuando usted nació yo no era feliz, o sea, no estaba feliz. Todo el mundo me lo ha explicado, claro, porque sos carne y sentís. Claro, y fue una definitivo. reacción normal. Pero como uno es tan duro con uno mismo, yo le digo, perdóname, quise retroceder el tiempo y ser feliz y ser como cualquier otra mamá, pero en ese momento mentiría si les digo que estaba feliz. Lloré, me sentía mal. Pero esa noche que nos quedamos con Santi y cuando yo vi que yo le daba el dedo, él me agarraba así y paraba de llorar. Yo le empiezo a cantar alabanzas. Y entonces él empieza como a moverse así, como que él empieza a reconocer mi voz. Entonces yo le digo, como que sos lindo. O sea, como que me empieza a dar ternurita y le digo, como que sí sos lindo. Como que sí sos mi hijo. Pero pasó. Obviamente esa noche ni dormí bien porque era más el, ¿está vivo? ¿Está, Claro, o sea, claro. ¿está respirando? Póngale los dedos. O sea, ahí es una cosita. Al día siguiente ya sale bien de los oídos. ¿Y en algún momento la doctora te dio, no, digo, no sé si me estoy adelantando, No. les dijo como que quieren darlo en adopción? Oh, sí. No. Pero eso va bien ahorita. Oh, wow, ok. Oh, no, sí. El día siguiente ya le hacen todos los exámenes y sale bien. Pues de los ojos me dijeron, mire, tiene que esperar, lo va a tener que llevar a un oculista especial, Ujú. porque ellos pueden tener las córneas como cuadradas o pueden tener estrabismo, qué sé yo. Y yo, ok. Ya en ese momento era que me dijeran una cosa más, una cosa menos, era una raya más para el tigre, o sea, era como, está bien, o sea. Pero sí oye, pero el colon lo tiene bien. Obviamente le empiezan a dar leche en, ¿cómo decimos? ¿Botellita? ¿En el tetero? Ajá, en la Yo botella. digo pacha, en la pacha, tetero, botellita, no sé, vieron. Porque por la bilirrubina. Oh, sí, sí, sí. Pero llega la señora que te habla de amamantar y qué sé yo, y me dice, mire, yo sé que usted está pasando como una prueba súper fuerte en su vida, pero le voy a dar un consejo, y nunca se me olvidó. Al niño, ¿usted dio de mamar antes? No mucho. O sea, honestamente, después hablaremos de eso, pero no mucho. No mucho. Entonces me dijo, al niño se lo tiene que poner, porque eso de acá es un músculo. Entonces, si usted se lo pone, aunque no le salga leche, el hacer está ejercitando eso. Claro. Y eso le va a ayudar a él a no tener su lengüita de fuera más grande, a hablar mejor, a tomar en una pajilla, pitillo, straw, no sé cómo Sorbeto, se llama. nosotros decimos nosotros, sí. Aquí hay muchas cosas. A tomar en un vaso, o sea, por hacer esto. O sea, son cosas tan simples. Para nosotros. Ajá. Cuando uno no tiene un niño especial. Pero cuando uno tiene un niño especial es otra cosa. Que Entonces, es algo que a los niños de síndrome de Down les cuesta. lo que pasa es que ellos tienen una enfermedad en los músculos. Ok, quiero dejar en claro que el síndrome de Down no es una enfermedad, sino que ellos nacen con 3 copias en la cromosoma 21. Las cromosomas son algo que nosotros tenemos adentro. Ujú. Pero no es una enfermedad. ¿Por qué no es una enfermedad? Porque no existe cura. Es simplemente un diagnóstico. Entonces, dentro de las cosas que tiene es que ellos tienen sus músculos más débiles. Entonces, por eso a ellos les cuesta pararse, les cuesta correr, Ok. saltar, escalar, etcétera, porque el músculo es débil. Ujú. Entonces, hay que fortalecer el músculo. En ese momento que nació, yo no sabía nada de lo que les Claro. estoy diciendo. Para mí, el niño estaba enfermo, nunca iba a hacer nada, iba a pasar acostado ahí, nada. Entonces me dice eso esa señora, no le dijo a un sordo, o sea, yo me lo ponía, no sé si me salía mucho, poquito, no sé, pero era solo y a él le fascinaba. Entonces me lo ponía solo como para que ejercitara. Entonces mi esposo llega, mi mamá, y mi mamá feliz. A todas estas hablé con mi hermana antes y la reacción de toda la familia, yo de verdad me siento súper bendecida porque todo el mundo nos acogió súper bien. Y todo el mundo decía, no importa, o sea, si llega a salir positivo, nosotros lo vamos a amar igual, aprenderemos de esto. Que eso en ese momento te da como una curita al corazón. Claro. No es un alivio, porque solo quien lo vive sabe lo doloroso que puede ser, pero te ayuda. Llega mi mamá y mi mamá lo carga y se vuelve loca por él y qué lindo, que no sé qué. Y me decía así, no, pero yo no creo. Si el niño es lindo, error. ¿Quién dice que son feos? Oye, Nadie. pero sí, ustedes tienen que conocer a Santi. Santi es perfecto, Santi es precioso. Sí. Y entonces, como mi mamá había llegado,
dice mi esposo, me voy a ir a bañar y que tu mamá vaya a dejar las maletas conmigo. Y yo, sí, claro. Se van, entonces nos quedamos él y yo solitos. Entonces, ya yo empiezo como a hablar con él y él a hacer sus gracias. Entonces, entra la doctora que está de turno y me dice, ¿usted se va ahora? Y yo le digo, sí. Ah, ok. Y entonces tenía un montón de papeles en su mano. Y entonces me dice, mire, yo sé que le han hablado del síndrome de Down muy poco. Aquí le imprimí como información. Lo único que quiero que sepa, ya le hablaron de los músculos. Y yo, más o menos, o sea, lo tocan muy superficialmente. Entonces, claro, a él le va a costar sentarse, hablar, caminar, correr, etc. Pero todo se puede con terapias, etc. Yo, ok. Pero yo la veía así como cuando te quieren decir algo, pero no saben cómo. No saben Ajá. cómo. Entonces yo, ok. Entonces me dice, levanta así la cara y me dice, ¿se lo va a llevar? Y yo, ¿sí? Entonces yo le digo, what do you mean? Ajá, o sea, what do you mean? ¿cómo? O sea, ¿Qué me estás diciendo? ¿me lo va a cuidar o qué? Entonces yo, y yo le dije, ¿por qué me pregunta eso? O sea, se tiene que quedar. Según yo, a lo mejor se tiene que quedar más días en la lucecita o qué sé yo. Se tiene que quedar. Y me dice, así tocando los papeles, me dice, sí sabe que lo puede dar en adopción, ¿verdad? O sea, hoy lo cuento de lo más tranquila, pero yo antes lo contaba y lloraba como Magdalena. Y yo sentí así como un golpe, o sea, un golpe en el corazón. Y yo le digo, ¿lo puedo dar en adopción? Pero yo creo que ella dijo, lo está contemplando. Y me dice, claro, no sería la única mamá, porque como el niño no salió bien, lo puede dar en adopción. Wow. O sea, otro golpe. O sea, yo sentí así como patadas y le dije, sí me lo voy a llevar. Le dije, porque él salió bien. Bueno, entonces ahora le hago los papeles. Se da la vuelta y se va. Todo esto fue aquí en Estados Unidos. Se va. Ay, qué horrible, Dios mío. Entonces yo me pega tan fuerte y empiezo a llorar y me volteo y lo veo tan lindo, o sea, lo veo así como tan indefenso y me dio tanta cólera que tan chiquito le estaban poniendo como una etiqueta así de no eras lo que tenías que ser, que me volteo y le agarro la mano y me agarro así el dedito y le digo, mire, Santi, yo la verdad es que no sé si usted tiene o no tiene síndrome de Down ahorita. No sé nada del síndrome de Down, o sea, lo que sé es muy poco. Pero yo le prometo que si usted sale que tiene síndrome de Down, usted va a ser el mejor niño con síndrome de Down. De mí cae que usted logre todas las cosas y que nadie nunca en la vida lo vuelva a ver como un pedazo de basura de, no sirvió, botémoslo. Jamás. Wow. O sea, usted va a tener un valor inexplicable. Y le dije, ¿y sabe qué? Usted nació así por alguna razón que yo desconozco y ahorita en mi dolor no lo puedo ver, pero va a ser el mejor. Señoras y señores, qué madre tenemos aquí, ¿verdad? Esto merece, o sea, yo estoy, porque ya nosotras habíamos hablado anteriormente y ella más o menos me había contado su historia, pero no así, o sea, yo estoy sorprendida y de verdad que ahora te admiro más. Ay, tan lindo. Porque es bien fuerte para una que tiene niños, ¿verdad? Considerados bien, como... Típicos. Sí. Es fuerte y es bien, te cambia la vida completamente en todos los sentidos, pero o sea, no me imagino lo que tú tuviste que vivir. Fue fuerte. Mi ahijada tiene paralesía cerebral y ella, mi mejor amiga, que es su mamá, la tuvo a los 6 meses, no se la aseguraban y yo estaba bien jovencita para cuando ella tuvo... Estamos, amiga. ¿Qué pasa? Exacto. Corrección. Estaba más joven. Estaba mucho más joven. Y entonces yo no entendía o no entendí el proceso, obviamente, porque pues ya luego ella sí es ciega. Ella pues está en una cama todo el tiempo y entonces depende de mi mejor amiga para todo. Exacto. Pero de igual manera, o sea, la admiración que yo tengo por ustedes es increíble porque además de que ya de por sí tu vida cambia porque eres mamá, cambia totalmente otra vez porque ahora tú eres más responsable de lograr metas. Que este y ser que humano salga adelante. logre sus metas. Claro. Hoy en día mi ahijada tiene 16 años. Wow. Le hicieron un Sweet 16 y todo, bellísima.
Y yo digo, no lo hubiese, si mi mejor amiga se hubiese rendido y hubiese dicho, ay, yo no puedo. Sabrá Dios si la niña ya, ¿verdad? No estuviera ni tan siquiera con nosotros, pero ella y en ese momento el papá de la niña estaba, o sea, siempre fueron muy positivos. Y realmente yo digo, se necesita mucho valor para poder criar a un niño con necesidades especiales. No importa la condición que sea, porque cuando es algo que tú no lo esperabas, porque lamentablemente la sociedad te prepara para tener un niño o un ser humano normal, pero nunca te prepara. Pues ni te prepara mucho, digo. Exacto, no te prepara muy mal. Y mucho menos te prepara para cuando es un niño con necesidades especiales. O sea, es como abrir una caja que no sabías. Sí. O sea... Yo nunca olvido el día que ellos subieron la foto del bebé. Ah, sí. Eso fue más adelante. A sus redes sociales. Eso fue como al mes. Y yo quedé, porque yo estudié en Puerto Rico, yo estudié educación y estudié, educación especial. Entonces yo amo los niños con síndrome de Down y yo, cuando hice mi práctica, yo practiqué con niños que iban a las Olimpiadas Especiales, pero eran los niños de síndrome de Down. Oh. Entonces yo estaba enamorada de ellos, o sea, siempre. Y cuando yo veo las fotos que ustedes suben, yo voy corriendo donde Jafé. Ah, no, pero ella habla de la primera foto. De la primera hospital. foto, sí, cuando ustedes lo pusieron en las redes Subimos una sociales. foto en el hospital, es cierto. Y entonces yo le digo a Jafé, yo no sé si Marisela sabe que su hijo es síndrome de Down, porque pues obviamente hay personas que sí lo saben, hay personas... Yo creo que todo el mundo, a todo el que tiene, quizás, pero no sé, no soy médico y no, sí se le dice, pero a unas personas quizás les cuesta un poco más aceptar lo que está sucediendo que a otras. Y creo que es con cualquier condición, no necesariamente síndrome de Down, con cualquier otra condición también. Es una noticia difícil de procesar. Claro, Muy claro, difícil. porque vuelvo y te digo, no es lo que tú esperas. Y más si todo salía bien y todo estaba perfecto, o sea, Claro. es mucho más complicado. Y Jafé me dijo, yo creo que sí lo deben saber, porque no sé. Y entonces ahí es donde yo lo pensé como 10 veces antes de escribirte. Pero sí me escribiste. Porque yo decía, porque aparte de eso, yo creo que el apoyo que se le debe dar no necesariamente a todas las que se convierten en madres, en un momento como ese, porque nosotras nos volvemos totalmente vulnerables cuando tenemos un bebé. Pero entonces imagínate la vulnerabilidad que ella sientes. Lo que pasa es que yo siento que también hay muy poca información de eso. Por ejemplo, la gente piensa que con ir al hospital, que no está mal. Ir al hospital y llevarte un globo, una plantita, un peluchito. O sea, sí es un buen detalle, pero yo siempre digo, ojalá y hubiera más de, ¿sabes qué? Llego a tu casa y dormiste 1 hora. Yo te veo al niño. Sí, yo creo que... Pero hasta que no sos mamá, no lo entendés. Exacto. Y también hay otras mamás que aunque uno quiera hacerlo, uno dice como, ¿y cómo lo tomará? O sea, no... Exacto. No quiero llegar y tal vez ella no quiere recibir visitas porque pues uno no está en sus mejores fachas cuando acaba de tener hijos, está mal dormido, mal comido, con un carácter así de... por obvias razones. Entonces, no sé, siento yo, claro, cuando sos mamá especial es todavía más. Y en mi caso, en ese momento, todavía no era confirmado. Porque Santi nació la semana antes de Thanksgiving, de Acción de Gracias. Todo el mundo se iba de vacaciones. Entonces me dijeron, bueno, algo que no dije, creo yo, cuando nació, es que entre las cosas que gritaban eran, no boten el cordón umbilical. O sea, sacaron la sangre del cordón umbilical, o sea, no había pierde. O sea, no había error ahí, porque era lo que te conecta literalmente. Pero me dijeron, vamos a esperar 1 semana, porque se manda a Dallas, y nosotros estamos en Houston, y como está la semana de Acción de Gracias, pues no se trabaja. Entonces nos vamos, vos ves las fotos de esa primera Acción de Gracias, que todo el mundo era como, ay, tomemos una foto
fotos como Marisela y el niño y Luis. Entonces, Luis su mejor sonrisa, porque acuérdense que él súper firme en todo lo que está pasando. Y yo soy así como quiero Como llorar que- en lugar de reír. Exacto. Estoy O sea, sonriendo, agradezco pero- eternamente que hay amigos que dijeron, no, nosotros llegamos, mi mamá cocinó, otros traían cosas y todo, como hacer compañía. Pero claro, en ese momento, lo que menos querés es celebrar. O sea, si yo tenía en mi corazón sí o no, o sea, y creo que eso es como lo peor. Para mí eso es lo peor, cuando no La estás claro en incertidumbre, qué sí. hay. O sea, entonces yo no dormía pensando, ¿será? O sea, yo lo chineaba y decía así como, tal vez no. No, sí, le estoy viendo cara que sí. O sea, eso es como... porque tienen que saber que Santi, aún hasta el día de hoy, tiene muy pocos rasgos. O sea, muy, o sea, solo son sus ojitos chinitos y muy de vez en cuando. O sea, él pasa como que no pasa nada. Entonces la cosa es que nos vamos a la casa, le hacen... O sea, yo todos los días después de que salí del hospital iba a que le hicieran un examen. Lo pincharon tanto que ya no le podían pinchar las partes normales, sino que le pinchaban los pies. Y como hacía frío, le ponían como unas cosas para calentar la planta del pie y le apretaban y ya no le salía sangre. Ay, Dios. Porque ya, o sea, ya era mucho. Le hacían lo del corazón. Encontraron que tenía como un pequeño hueco en el corazón, pero era tan chiquito que si te hacen el examen normal, que a todos nos hacen cuando vamos al doctor, no se escuchaba. Pero a él, como lo habían remitido a un cardiólogo especial, se lo encontraron. Y el doctor me dijo, mire, puede ser que usted lo tiene, o Luis lo tiene, o su hija incluso lo tiene, pero como es tan chiquito, no se oye. Pero a él tienen que saber que él está en una lupa constante, Claro. donde le están supervisando muchas cosas. Entonces vamos a darle tiempo. Entonces, mi primera cosa era, lo vamos a operar, porque me daba un pánico y mis respetos a las mamás que operan a sus Uy, hijos, sí, tan porque chiquito. no hay otra opción a corazón abierto. Me duele en el alma. Pero yo no quería que le pasara eso a Santi. Entonces yo decía, lo tenemos que operar y me decían, no, le vamos a dar tiempo a que su oído cierre. Entonces nos vamos a la casa, al final, después de una semana, el día después de Thanksgiving, o sea, el Black Friday, recibimos la llamada, estábamos en el carro porque íbamos a un examen que le iban a hacer y dice, no, solo les hablamos para confirmarles que el niño tiene síndrome de Down. Wow. Entonces sentí que el mundo se me cayó. O sea, dije, o sea, mi esperanza se fue. O sea, sí lo tiene. Y ahora, o sea, ese es el minuto que yo digo, ¿y ahora? ¿Qué sigue? O sea, que claro, yo me acordé, o el Señor me acordó, de la promesa que yo le había hecho a él. Yo no sé nada, pero de ahora en adelante voy a sacar un PhD o sea, una maestría en síndrome de Down. Entonces, el error primero es empezar a googlear. Sí. Por favor, no lo hagan. O sea, con cualquier cosa, porque a usted le duele la cabeza y ya se murió con el dolor de cabeza. Pero yo lo hice. Entonces empiezo a googlear y entonces empiezo a leer, no, que duran hasta 20 años, no, que... O sea, entonces yo empecé como a deprimirme en lugar de tratar de sacar a mi hijo adelante. Hasta que Luis, mi esposo, me dice, tenés que dejar de hacer eso. O sea, tenés que verlo como cualquier otro niño. Y empezar a ser como cualquier otro niño. O sea, entonces poco a poco me fui cambiando el chip. Cuesta, porque obviamente sí son más aguaditos. O sea, si ya de por sí un niño, un bebé frágil, ellos son mucho más frágiles. O sea, literalmente, cuando están en taquito, pues bien, o sea, o dobladitos así. Pero cuando usted desdobla, o sea, sus bracitos se van, o sea, es más aguadito. Pero entonces yo empecé a leer y empecé a saber que la proteína fortalecía el músculo. Empecé desde el día 1 a hacer, los pones de pancita como para que levanten. Y oraba, o sea, yo me acuerdo, lloraba, y yo, no importa, usted puede. Y le hablábamos, y Vale se involucró mucho. Aquí en Estados Unidos te contactan para empezar a dar terapias en tu casa. Ok. Es una intervención a temprana edad. Entonces empiezan a llegar y dicen, ok, le vamos a empezar a dar terapia física, terapia ocupacional. Y nada, llegaban una vez a la semana, pero yo era de las mamás que me quedaba viendo qué es lo que hacían y cuando se iban, obviamente repetíamos eso todos los días a toda hora, o sea, cada vez que se podía. Y Vale era como mi mejor incentivo para él, porque ella se ponía así como a hacerle bulla, entonces claro, él la buscaba y así fuimos. Había otra parte súper importante que era cómo le explico a Vale, qué le digo, o sea, está en edad, no está en edad. Yo no quería que se enterara por otro lado porque sé que la sociedad puede ser muy cruel hablando de eso hasta el día de hoy, que es la lucha de uno, de papá, de parar esos comentarios.
Entonces me acuerdo que le di tiempo hasta que tenía como 6 años quizás, porque una de sus mejores amigas, que todavía es su amiga, tenía también un hermanito, como 1 año menor que Santi. Pero entonces cuando ya el niño empezó a caminar y Santi todavía daba 2 pasos y se caía, Santi caminó como al año 4 meses más o menos. Ella era como, pero ¿por qué si él es más pequeño? O sea, ya empezó como a atar cabos y a decir, pero ¿por qué si él es más pequeño, él hace más cosas que Santi? Entonces me acuerdo que ella estaba viendo tele y yo entré así como agarré valor y dije, no, hoy es el día. Entonces entro y le digo, vale, le quiero decir algo. Sí, mami. Entonces yo le dije, mire, ¿se acuerda que usted me preguntó que por qué Santi pues no puede caminar todavía? Sí. Entonces yo le dije, mire, Santi tiene algo que se llama síndrome Down. Obviamente no leí la explicación científica de las cromosomas porque creo que hasta el día de hoy no entendería mucho. Le dije, y eso es lo que hace, él no está enfermo, se lo dejé muy claro, eso no es una enfermedad. Le dije, pero eso lo que hace es que él lo va a retrasar en muchas cosas. Y entonces ella me decía, ajá. Y yo decía, mira, entonces, ok, esto fue más fácil de lo que pensé. Y entonces le digo, y también le quiero decir que probablemente usted va a ver que en el rostro de Santi, él tiene facciones diferentes. Sus ojitos son como más almendrados, o le va a costar como comer sólidos, no sé. Ah, ok. Cuando yo estoy por retirarme del cuarto, ella me dice, pero mami, ¿sabes qué? Estoy hablando de una niña de 6 años. Tú siempre me has dicho que el Señor a todos nos crea diferentes. Y no importa que Santi sea diferente. Él tiene un propósito, me dijo. Y de todas maneras yo siempre voy a estar con él. Y yo siempre lo voy a defender. Wow. Entonces, esas cosas son las que a mí me quiebran. Y ahí yo entendí que el Señor cuando creó a Santi, que obviamente uno lo lee en la Biblia y lo sabe, pero hasta que no te pasan cosas así, lo entendés en físico. El Señor sabía su plan y Él sabía a qué familia lo estaba mandando. Porque hasta el día de hoy yo le puedo decir, o sea, Vale y él son así. Él adora a Vale y Vale lo adora a él. Vale, o sea, él quiere ser como Vale, quiere hacer todo lo que Vale hace y Vale se siente como su mamá. O sea, yo muchas veces le he tenido que parar y decirle, usted no es la mamá, cálmese. Pero se aman y ella lo defiende. Y por ejemplo, los días del síndrome Down, ella ocupa calcetines de colores diferentes, lee libros en el colegio del síndrome Down, se pone su camiseta que dice, yo tengo un hermano con síndrome Down y lo amo, o sea, pero chiquita, íbamos a cualquier lado y era como, él es mi hermano y él tiene síndrome Down, o sea, y yo, entonces yo le decía, mi amor, usted no tiene que decir eso. Claro. Pero Luis, mi esposo, otra vez sabiamente, me dice, pero vos le estás dando morbo al asunto. Para ella eso es como decir, ella es Damaris, tiene los ojos cafés. O sea, ella no le ve... Sí, el problema o lo diferente. Vos lo estás viendo, al vos decirle, no lo diga. Por una vez estábamos en un aeropuerto en Los Ángeles y entonces me dice, ¿cuántos años tiene el niño? Y yo, por darte un ejemplo, no sé, 1 año. Ya camina. Y entra Vale y dice, no, él todavía no camina porque él tiene síndrome Down y a él le va a costar mucho caminar porque él tiene un problema en los músculos. Y entonces yo, ajá. O sea, entonces ahí fue cuando él me dijo, ella no le ve lo malo. O sea, vos le estás viendo lo malo. Déjala. Esto, me encanta esto porque yo veo como Luis, tu esposo, siempre ha sido ese pilar que en el momento en que necesita levantarse y decirte, hey. Total. Necesitas como que enfocarte mira esto, no lo estás haciendo mal, pero enfócate otra vez, estás un poquito desenfocada. Sí. Es maravilloso. Pero es que también es por lo que decías hace un ratito, o sea, uno de mamá va como adelante de, o sea, yo por ejemplo de ahorita pienso así como, cuando se gradúe, ¿qué va a hacer? ¿Va a vivir con nosotros? Claro, sí, porque se va a casar, va a tener hijos. Sí. Y mi esposo siempre me dice, vivir un día a la vez. O sea, y yo siempre digo, Santi ahorita, o sea, usted lo ve y es un conejo literal, escala, o sea, corre, salta, no se está quieto literalmente, gracias al Señor. Sí. Porque Luis lo ha dejado, o sea, nosotros íbamos al parque y entonces yo era, uy, cuidado, uy, que no se vaya a caer, mi amor está bien. Y Luis era, o sea, muchas veces le hizo esto, déjelo, o sea, deje que se levante. O sea, él era a veces el que le decía, vaya y súbese. Y yo, ¿cómo se va a subir allá? Se va a caer, o sea, se va a quebrar algo y ve que los músculos son aguados. Y me decía, ya. O sea, mi parte fue, por ejemplo, yo le daba de comer, hasta el día de hoy le damos mucha proteína. Es más, Santi no come carbohidratos porque a él no le gustan. O sea, yo a él no le puedo dar un sándwich o una quesadilla, pues no le gusta.
Pero dale 8 onzas de carne y se las come completas. O sea, a él le encanta comer proteína y quizás por eso él es muy durito. O sea, yo tengo un closet de juegos educativos, porque yo soy maestra de un kinder, a donde él también fue. Él entró al kinder, a donde yo trabajo, que no fue la mejor idea, porque entonces cuando yo veía que él no podía hacer algo, entonces llevamos a la casa y hasta que lo logre. Hasta que un día Luis otra vez me para y me dice, esto no está siendo sano para ninguno de los dos, o sea, necesitas separar. Pero yo tengo un closet, entonces yo le enseñé las cosas básicas que se le enseñan, como cualquier otra mamá. Claro. Pero claro, fui entendiendo de, si bien él tiene un diagnóstico, él puede lograr muchas cosas. ¿Qué necesita? Más paciencia y más amor. Pero si usted tiene un niño especial, el Señor sabe por qué se lo ha dado. Yo me acuerdo que tengo una conocida, y tú también sabes quién es, pero no vamos a decir nombre, que ella me dijo, yo pasé un año llorando la noticia. Yo no, porque yo me acuerdo que una vez mi mamá, cuando todavía estaba aquí, me dijo, hija, o sea, ¿ya lo sabes? ¿O seguís llorando o te ocupas? O sea, ella, que es la señora que había perdido un hijo, no olviden ese pedazo. Sí. Me dijo eso. Entonces a mí me cayó como yo dije, sí, o sea, la verdad que de uno de mamá depende que su hijo con necesidades especiales triunfe o se quede atrás. O se quede O rezagado. sea, yo entiendo que a veces es difícil entender los diagnósticos de autismo, de síndrome de Down, de lo que sea. Pero entre más usted de papá se niegue, más está haciendo que el tiempo básico donde un niño aprende se pierda. Y después lo va a lamentar. Usted y su niño, o sea... Sí, o sea, definitivamente creo que el apoyo que ustedes le han dado a Santi desde el día 1 que decidieron como que no, mira, como tú dijiste, si tienes síndrome de Down, vas a ser el mejor niño con síndrome de Down en el mundo. Yo creo que es demasiado importante el apoyo y el dejar de ver a tu niño como la condición o con el diagnóstico y empezar a verlo como un niño normal. Sí, tienes un diagnóstico, sí, hay unas cosas que obviamente se presentan y que son imposibles quizás de ocultar. Claro. Pero eso no implica o no significa que tú no vas a poder lograrlo. No importa, lo vas a lograr. A pesar de tu condición, de tu diagnóstico, lo vas a lograr. Y celebrarlo cada vez que lo logres es demasiado... Yo siempre lo digo, hay dos cosas súper importantes, que se las digo a todas las mamás, pero más a las mamás especiales. Una, no compare a su hijo. Eso es dañino tanto en niños típicos como en niños especiales. Mucho más si usted tiene un niño especial. Y dos, edúquese en lo que tiene su hijo. Es lo básico. Dele amor y seguridad, porque eso solo se da en la casa. Rodéese de gente que adopte. Por ejemplo, la gente que nos ama a nosotros, como le dijo mi esposo, va a abrazar esa cromosoma extra y hasta el día de hoy lo podemos ver. Yo infinitamente agradezco las abuelas que tienen mis hijos, o sea, obviamente mi mamá, que para mí ha sido un pilar fundamental, mi papá, mi hermana, o sea, mis sobrinos, o sea, no hay una diferencia. O sea, ellos lo tratan, y mis sobrinas de parte de mi esposo, o sea, las sobrinas de parte de mi esposo, lo tratan como cualquier otro niño. Claro, es de aprender. Por ejemplo, yo usaba mucho el decir los niños, es que él no es normal. ¿Hasta qué vale? Mi hija un día me paró y me dijo, ¿y qué es normal? Y yo, sí. Entonces aprendí que se decía, y a veces se me olvida, soy honesta, tiene que decir uno los niños típicos y los niños especiales. Claro. Denle el chance, porque uno a veces dice, no, es que como él es especial no lo puede hacer. Dele el chance, o sea, la duda de que tal vez lo puede hacer. Que lo intente, claro. Santi va a una escuela regular del distrito, en un programa especial, pero regular. Solo va a terapia de lenguaje, porque ya físico definitivamente no necesitamos más, ni ocupacional, no. Actúa como cualquier otro niño, pelea como cualquier otro niño. Sí. Eso es mentira de que solo son amor. Sí, da los abrazos más ricos y los besos más deliciosos y su mirada es la paz de mi vida, como a veces me saca las canas verdes. Pero cuando él dice no, es no. O sea, él tiene su carácter, no quiere decir, no son niños eternos tampoco. Ahora pueden durar muchos años, mucho más si no tienen condición. Bendito sea el Señor, es muy sano, no tiene nada, no ha tenido ninguna operación más que tubos en los oídos. Y es la vida de nosotros, o sea, de verdad, si me preguntas ahora, lo que antes veía como, yo soy una persona buena, ¿por qué me pasa? O
sea, yo te digo, ha sido lo mejor que nos pudo pasar. Lo digo abierta y públicamente, él es el regalo que yo nunca le pedí al Señor, pero que el Señor sabía que necesitaba. Tener a Santi en la vida de nosotros es como tener una lupa y aprender a ver las cosas que para otra gente están... para él son guau. O sea, él llueve y él se para y es wow. Hay una flor y le hace wow. Y esas pequeñitas cosas... Te hacen ver la vida diferente. Uno empieza a valorar más. Uh-huh. O sea, y tú ya yo soy como, mire, está lloviendo, mi amor. Cuando antes yo era, ay, está lloviendo, me voy a mojar. Claro. O sea, entonces, yo digo, todo tiene un propósito. Definitivamente todos tenemos un propósito y todo lo que a uno le pasa en proceso tiene un propósito. Y él a mi vida, como lo es, ¿vale? En otras situaciones, o sea, ella es mi bendición, es mi amiga, ha sido un pilar fundamental para Santi, para nuestras situaciones, es muy madura. El Señor sabía, porque ella es así. O sea, ella tiene 11 años, pero parece que tiene, no sé, 40. O sea, a veces ella misma me pone en mi lugar a mí así como, mamá, enfóquese, el Señor sabe por qué. Y Santi yo digo, es el gozo de nuestra familia. O sea, él le encanta, por ejemplo, él dice, group hug, y entonces todos nos abrazamos, y a él le encanta que todos nos abracemos y todos nos demos besos. Estamos viendo tele y él está en medio, y hace que nos agarremos de la mano. O sea, él es eso. Él es como la pega de amor entre nosotros. Y es algo tan puro, o sea, de verdad en ellos no hay como maldad. O sea, sí hemos enfrentado cosas, sí, porque yo digo, se habla mucho de la inclusión, pero la inclusión es en muchas ocasiones solo una palabra que está de moda. Hay muchas cosas en las que como sociedad tenemos que mejorar, desde cómo ven a un niño especial hasta cosas, por ejemplo, que no hay clases para niños. O sea, clases me refiero extracurriculares, como de fútbol, etcétera. Hay muy poco. O sea, cosas como, es que el niño no se queda sentado mucho tiempo. Ningún niño, no pero mucho más él. O sea, cosas así, cositas. Pero yo tengo fe en que como sociedad podemos seguir creciendo si los papás de niños especiales nos damos a la tarea de educar. Y esa es nuestra familia, somos felices. ¿Qué le dirías entonces a una mamá que nos está viendo, que está pasando por un diagnóstico de cualquier tipo hacia su hijo, ya sea autismo, síndrome de Down, cualquier otro tipo de ADHD? ¿Qué le dirías si se preguntara lo que tú le decías a Dios? ¿Por qué a mí si yo soy una persona buena y yo no he hecho nada malo? O sea, ¿por qué me mandas esto a mí? ¿Qué le diría? Le diría que en primera no se queje, porque quejarse no la va a llevar como persona no la va a llevar a nada, más que a estar más en el hoyo. Para su hijo, pues no le está ayudando, está atrasando, como dije antes. Más bien, siéntese a ver que el proceso la va a enriquecer. ¿Cuesta? Sí. O sea, yo no estoy tratando de romantizar y de decir, no, es facilísimo. Y eso que yo estoy muy parada en la fe y creo firmemente en la bondad del Señor y que el Señor sabe por qué hace las cosas. Si usted cree en Dios, Dios la escogió a usted, a su familia. Si no cree en Dios, simplemente son procesos que como persona la van a hacer crecer tanto que se va a terminar enamorando de la condición. O sea, yo conozco, desde que Santi nació, con mi esposo nos hemos dado la tarea de hablar con papás que tienen niños especiales que tal vez no entienden la situación o que están embarazados, o sea, la mamá está embarazada y todavía no ha nacido. Conocemos miles y los amamos ahora. Porque sí, es difícil. O sea, yo no estoy queriendo decir que es fácil, es difícil, y más en esta sociedad en la que falta mucho todavía. Pero sí se puede. O sea, yo digo, el amor lo puede todo, como lo dice la Biblia. Y el amor de una mamá lo puede más todavía. Entonces, no se frustre. ¿Por qué le pasó? Simple y sencillamente porque así es la vida. Nos pasan cosas buenas y cosas malas, pero mientras usted lo siga viendo como una cosa mala, nunca va a crecer a ser lo maravilloso que es. Yo te digo, si pudiera tener otro con síndrome de Down, lo tuviera. ¿Que ha sido fácil? No, obviamente no es. Pero lo amo, o sea, lo amo. Claro, él es muy sano y la bondad del Señor ha sido maravillosa, pero creo que es muy fundamental el papel de los papás. De la familia, o sea, del entorno donde estás, sí, es muy fundamental. Claro. Pero de los papás, porque yo digo, si vos como papá no crees en tu hijo que lo puede lograr y que va a salir adelante, o sea, pero entonces, mejor cortemos aquí y nos vamos, porque no hay nada que hacer. Sí.
Entonces, ámelo, abrácelo, sáquelo adelante, piensa que el Señor se lo ha dado por alguna razón. Y como yo digo, yo muero el día que yo llegue al cielo, el Señor me abrace y me diga, Alvis, hiciste maravilloso. O sea, lo que fue tirado como una flecha para matarme, con la mano en el corazón les digo, me ha enriquecido enormemente, lo volvería a vivir de la manera que lo vivo, o que lo viví y que lo estoy viviendo. Amo a mis 2 hijos, el Señor sabe por qué. No lo veo como una cosa mala ya, lo veo como una cosa buena. Me encanta tener. Yo creo que es aprender a ver o a convertir lo malo en bueno. Y como yo digo, es como cualquier otro niño, igual que mi hija, tiene fortalezas y debilidades. Claro. Hay cosas en las que tenés que trabajar más, como cualquier otro niño, y cosas en las que dices, ya puede, bien, demos la vuelta a la página, sigamos con lo siguiente. Metas siempre van a haber, porque ellos siempre están en el ojo de todo el mundo. Pero de que se puede, sí se puede. Sí se puede. Wow. Qué historia. Tan interesante y tan espectacular. Gracias, amiga, por estar aquí. Nada. Vamos a seguir viendo a Marisela porque pues ella va a estar... esto va a ser como una conversación todo el tiempo que vamos a tener. Así es que no se pueden perder el próximo episodio de ¡Qué madre!, el podcast, en el que, bueno, vamos a venir con otro tema muy interesante. Gracias a todas ustedes nuevamente por estar aquí con nosotras. Acuérdense o recuérdense de seguirnos en las redes sociales. Puedes seguirnos en ¡Qué madre el podcast! No, perdón. ¡Qué madre podcast! En Instagram. Y pueden seguirnos también en Vida Media Unlimited. Bien, amiga. En YouTube y en Instagram también, para que puedan estar pendientes de todo lo que estamos haciendo y enterados de todo. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros en este día de hoy. Nos vemos en la próxima. Gracias.